Bienvenidos futuros juristas del Ecuador y del mundo. Mi nombre es Byron Espinosa y esto es Jurista Habla TV. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en una entrevista más en la sección Hablando con un futuro jurista. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y es el acoso callejero, si se trata o no de una forma de violencia. Para ello nos acompaña una estudiante de Derecho, Carla Malquín. Bienvenida. Muchísimas gracias, Byron, por la invitación. Es una muy buena iniciativa de tu parte poder realizar todo este tipo de entrevistas, sea a profesionales del derecho como también a estudiantes de derecho. Muchas gracias a ti, Carla, por aceptar la invitación. ¿Qué consideras tú que es el acoso callejero? ¿Cómo podemos conceptualizar este tema? Bien, Byron, como un concepto general partiendo de acoso, ¿no? La palabra acoso nosotros la hemos podido definir como algo que se hostiga, que se persigue, que molesta a otra persona. Esto ha incurrido en algún tipo de acoso, ¿no? El verbo acosar refiere a una acción o una conducta que básicamente implica generar una incomodidad o disconformidad a otra persona. Entonces, ya partiendo de este concepto de acoso, vamos al acoso callejero, que el acoso callejero ya ha podido referir ya a una forma de abuso sexual que, como sabemos, ya dentro del Código Orgánico Integral Penal se define a este tipo de delito, pero ya en el acoso callejero específicamente nos referimos a una gran gama de prácticas como silbidos, comentarios sexualmente explícitos o implícitos, masturbación pública, tocamientos y entre otras serie de prácticas que más adelante podré explicar. Entonces, estas son prácticas que básicamente no han sido deseadas por las mujeres y que nos han causado miedo, y por lo general se ha tratado de desarrollar otras estrategias evasivas, como por ejemplo cambiar nuestras rutas, tomar transporte aunque los tramos sean pequeños, tratar de salir acompañadas, y también nuestra forma de vestir, que ha sido algo bastante conflictivo en las personas. Dicen, bueno, no deberías vestirte así porque tú eres la culpable de que por eso te acosan, ¿no? ¿Tú crees que esto sea una cuestión de falta de cultura? Bueno, respondiendo a esto de la falta de cultura, vamos a enfocarnos en una cultura patriarcal, ¿no? La que más es sonada por la parte masculina, donde existen las relaciones de poder, en donde yo domino como hombre a la mujer, en la parte más débil, ¿no? Sujeto activo, el hombre, y sujeto pasivo, en este caso la mujer. Se han realizado varias encuestas a hombres y han dicho, bueno, yo creo que está en la cultura. El machismo que se ha dado alrededor de todo el mundo se ha normalizado. Entonces ese suceso se ha normalizado y han dado a pensar a las mujeres que, bueno, si a mí no me dicen un comentario como un halago, entre comillas, yo me voy a sentir ignorada, ¿no? Pero claro, está como parte de la cultura, los participantes, en este caso de los hombres que se le han realizado estas encuestas, se han relacionado con el acoso sexual, con esta necesidad constante de que dicha conquista, entre comillas, se promueve y se refuerza en los hombres como parte de su identidad masculina. Entonces hay que tener en cuenta que la conquista, entre comillas, que logran conseguir los hombres no es una finalidad de obtener el amor de una mujer, ¿no? La conquista sería de aumentar la capacidad de hombría, que muchos autores hablan de esta polémica, ¿no? Y además también de la falta de crianza de los padres, que también influye muchísimo las ideologías que ensalzan la dureza masculina, y el dominio también de competencia y bajo el respeto por las mujeres, tiene muchísimo que ver con la cultura y el tipo de educación, que incluso lo que se ha generado es la discriminación en la vida pública, en la vida económica e incluso en la política. Puede verse desde distintas aristas, ¿no? Puede ser no un acoso solamente sexista a mujeres, sino puede ser un acoso racista, puede ser un acoso transfóbico, un acoso homofóbico, un acoso clasista. Entonces, es una expresión de opresiones entrelazadas, ¿no? Y superpuestas a las que nos enfrentamos cada día las mujeres. Entonces, llega a tal grado de naturalización que el acoso callejero o el acoso sexual, para algunas mujeres, el piropo se ha convertido en un parámetro de aceptación de nuestra belleza, entre comillas, por parte de los hombres. Y como te comentaba, no se considera como algo, como un halago, sino como una aprobación en este caso para que las mujeres no nos sintamos ignoradas.
¿Cuál sería la diferencia que tú puedes notar entre acoso sexual y acoso callejero? Bueno, radicalmente no existe una diferencia, porque como te comenté, el acoso callejero ha sido definido como una forma de abuso sexual, pero partiendo de una premisa, ¿no? En este caso de la violencia. ¿Por qué considerar un tipo de violencia? Porque la violencia puede existir, una violencia sexual, una violencia psicológica y una violencia física. Entonces, al entender esta práctica de violencia es el no consentimiento de la mujer, ¿no? Y que genera un impacto psicológico negativo y que las personas, especialmente las mujeres, pueden vivir varias veces al día desde los 12 años en promedio. Nosotros como movimiento, que posteriormente ya te iré explicando de lo que se trata, en Cuenca se hizo una encuesta y las estadísticas desde el 60% de mujeres que fueron acosadas por primera vez cuando tenían 11 años, entre 11 años y 14 años de edad. Entonces, los efectos del acoso se han demostrado en acciones cotidianas, como por ejemplo cambiar los recorridos habituales, modificar los horarios, preferir caminar en compañía de una persona, modificar nuestro modo de vestir, etc. Entonces, ya regresando al tema de diferencia entre acoso callejero y acoso sexual, no hay una diferencia así. O sea, aquí estamos hablando de una forma de violencia y también como una forma de abuso sexual. Cuando nos referimos a acoso callejero, esto se puede manifestar de varias formas, como tú lo has mencionado, pero, por ejemplo, si solamente el agresor silba o con una mirada, ¿se consideraría esto acoso callejero o es necesario que existan palabras dirigidas hacia la víctima? Efectivamente, es que el acoso callejero puede verse de distintas prácticas, como te había comentado. Es como una pirámide. Viene de menor grado a mayor grado. Viene primero las miradas lascivas, como tú dices, basta con una mirada para que sea considerado acoso. Todos dicen, bueno, pero si los ojos se han hecho para ver, es vulgarmente lo que dice dentro de la sociedad, pero en realidad nosotros cómo podemos identificar una mirada es cuando nos causa intimidad, ¿no? Estamos incómodas, entonces es algo de hostigamiento que molesta a otra persona. A partir de esto de miradas lascivas, viene el tipo de piropos, vienen los silbidos, los besos, que muchas de las veces se da en la calle, los bocinazos que le dicen, los gestos obscenos, las fotografías y grabaciones que muchas de las veces también se da dentro de relaciones de poder, las tocaciones, que esto se da también en transporte público, los agarrones, los manoseos, y luego vienen los de mayor grado, ¿no? Persecución y arrinconamiento, y el último que está la masturbación pública y exhibicionismo, ¿no? Esos son considerados como prácticas de acoso callejero que debería también argumentarse bien y tratar de entender que la mirada también es considerado un tipo de acoso. Ahora, ¿cuál sería la diferencia que puede existir entre el acoso callejero sobre una mujer y sobre un hombre? ¿Cuál sería la diferencia que puedes tú denotar ahí? Bueno, ya depende de la persona, ¿no? En este caso, el acoso callejero dirigido hacia hombres es casi nula. No digo que no exista, evidentemente, claro, en este mundo se puede dar de todo, puede existir acoso a hombres, pero el acoso callejero, el 97% de personas que son mujeres sufren, son víctimas de acoso callejero. Entonces, aquí no podemos evidenciar algo que sea un mayor porcentaje de hombres que hayan sufrido este tipo de abuso, y más que nada el acoso callejero es algo como de hostigamiento, como te había comentado, de que la persona se siente incómoda. Ya si un hombre se siente cómoda que le halaguen o que le digan un piropo y se sienta intimidado, entonces eso ya es casi nulo, la verdad. Ya dentro de estadísticas es que la mujer en promedio es víctima de este tipo de situaciones. Bueno, Carla, ahora, ¿cuáles son las soluciones que se están dando a este asunto, a pesar de que no ha sido muy profundizado? ¿Qué campañas se están creando desde tu organización Hollowback Cuenca? ¿Cuáles son estas posibles soluciones a este caso? Bueno, las soluciones hay
muchísimas, ¿no? Hay muchísimas alternativas, sin embargo, se ha tenido o nos hemos visto en la necesidad de poder crear campañas para llamar la atención a las autoridades, ¿no? Aquí, bueno, Hollaback, yo he tenido la oportunidad de ser parte del movimiento y soy voluntaria ya varios años. Básicamente el movimiento es un movimiento internacional que es liderado por una red de activistas alrededor del mundo y son dedicadas a la lucha contra el acoso en las calles, específicamente Hollaback, lo que significa en inglés, significa atreverse, y esto ha dado poder a las personas en más de 79 ciudades y 26 países a nivel internacional, y para poder responder a través de una aplicación para teléfonos inteligentes y la web. Existe una página web y aparte la aplicación, que en esta aplicación lo que básicamente es bajarse. Tú puedes entrar con tu correo electrónico y poner tu nombre real o actuar como anónimo, ¿no? Lo que hace esta aplicación no es denunciar, sino nada más que postear tu historia si es que has sido víctima o si es que has evidenciado o has presenciado un episodio de violencia o en este caso de acoso callejero. Entonces lo que hace la aplicación, te muestra un mapa y en este mapa tú señalas la dirección en donde has visto o si es que has sufrido de acoso. Entonces, ¿qué hace esto? Mucha gente dice, bueno, pero si, ¿qué sacas o cuál es el objetivo de solamente poner o postear una historia? El objetivo del movimiento es llamar la atención a las autoridades, llamar la atención y la construcción o la gran demanda de la creación de política pública. Entonces, hay que tener en cuenta que ya se ha trabajado conjuntamente con el municipio y el Departamento de Género conjunto a la Mesa Cantonal de Erradicación de Violencia y además con otras organizaciones y entidades públicas. Entonces, esto también ha servido como coayuda, ¿no? al Consejo de Seguridad, en donde todo esto se conforma por bomberos, por Policía Nacional, Guardia Ciudadana, etcétera. Entonces, todo esto nace a través de una resolución del Consejo Cantonal, debiendo agregar la ordenanza sobre violencia que se aprobó recientemente, poniendo algunas reglas sobre la lucha contra el acoso, como capacitación de Guardia Ciudadana, creación de un protocolo, en este caso de casos de acoso en transporte público, pero bueno, todo esto todavía se encuentra en construcción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay tres cosas que nosotros queremos evidenciar dentro del movimiento de Hollaback, y en este caso es que existen muchísimo, un alto porcentaje de acoso en la ciudad de Cuenca específicamente, y todo esto se da más en puntos de alto tráfico peatonal, pero hay que recalcar aquí una cosa, ¿no? No solamente se da en espacios abiertos, como por ejemplo en la calle, sino también pueden darse en espacios cerrados, por ejemplo en gimnasios, puede darse en el ámbito laboral incluso, entonces siempre va a depender, ¿no? Y por último, para terminar con esta pregunta, Hollaback ha estado realizando una alianza con L'Oréal París, la marca de maquillaje que todos conocemos, en donde se están realizando varias capacitaciones de protocolos de cómo actuar cuando se pueda presenciar episodios de acoso o cuando sufres directamente, ¿no? Entonces aquí básicamente te enseñan cómo tener empatía, pedir ayuda a otra persona, documentar, es decir, tomar una foto del agresor, dirigirse al acosador o distraer al acosador, ¿no? Entonces, igualmente se estaba trabajando con la campaña de Stand Up, que, bueno, en siglas en inglés lo que significa es levántate hacia el acoso callejero, poder romper el silencio, y se está manejando con varias celebridades, como por ejemplo con Eva Longoria, incluso Lady Gaga, Obama se han unido a esta campaña junto con Hollaback. No te había comentado que Hollaback, nuestra sede es en Nueva York, y bueno, ya en Cuenca también se ha estado trabajando con el Cabildo de Mujeres de Cuenca, que es un conglomerado de organizaciones feministas que trabajan en temas de género, y con ellas hemos logrado varias herramientas y creado varias herramientas como las de violencia intrafamiliar durante la pandemia. Entonces, como hemos visto, ha estado un índice muchísimo, muy alto en este caso de violencia intrafamiliar durante el confinamiento. Entonces, hemos estado trabajando y esa es la finalidad de Hollaback.
estas actuaciones. Perfecto, Carla. Me parece muy bien esa iniciativa y todo lo que están realizando tu organización en este caso, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Supongo que están trabajando en ello. ¿Has sido alguna vez víctima de acoso callejero? ¿Consideras que una mujer mínimo una vez ha sufrido de acoso callejero? Bueno, personalmente, claro, evidentemente yo he sufrido en reiteradas ocasiones esta situación de acoso callejero. Sin embargo, conozco varios casos, existen muchísimos casos de alrededor, no solamente en Cuenca, sino a nivel internacional, como habíamos comentado, pero podemos enfocarnos en un caso bastante sonado que hace unos días pasó sobre un agente del EMOF que fue abusada sexualmente en un control vial en la ciudad de Cuenca, pero cabe recalcar que esto fue hace un año, en el 2019, y recién se le sentenció al ciudadano, el tribunal dictó 3 años para el agresor, ¿no? Entonces, es algo que le pasa a cualquiera. Cualquiera puede pasar por esta situación, pero ahí vemos el sistema de justicia que tenemos, un sistema que no cumple con los principios procesales que se dice, el principio de celeridad, por ejemplo, que el proceso tenga que ser rápido, tenga que ser eficaz. Nosotros como mujeres, incluso a veces se habla del tema de revictimización, entonces no se está logrando. Claro, aquí ya dicen, bueno, se le dictó la sentencia de 3 años para el agresor, pero es un sistema lento. El derecho tiene que ser progresivo, más no regresivo, ¿no? Entonces hay muchísimos casos y que realmente hay que dar a conocer lo que pasa, que es una realidad y que debería tratarse dentro de la Asamblea. ¿Tú crees que, ya para ir finalizando, crees que sería factible tipificar el acoso callejero como delito? A pesar de que aquí recalcando que ya existe, por ejemplo, el acoso sexual, pero específicamente el acoso callejero. Bueno, la vía penal sería como último recurso. Nosotros siempre en el movimiento estamos discutiendo este tipo de situaciones, que la vía penal sería el último recurso, porque no tomándole como algo de exageración, pero decir, bueno, que el ciudadano cumpla cárcel por algo que se nos dijo de manera verbal, ¿no? Sería algo muy extremo. Sin embargo, siempre dependiendo del grado. O sea, dentro de la asamblea debe discutirse esto, claro, debería ponerse dentro como delito, pero dependiendo el grado de gravedad. Entonces, por ejemplo, existen sentencias en la ciudad de Quito de que personas que han estado en el transporte público, me permito a relatar un poco de esto porque muchas personas, bueno, de decir es algo bastante fuerte, pero hay que decirlo porque la gente tiene que conocer. En el transporte público han estado ciudadanos que se han estado masturbando de manera pública. Y partiendo de eso, se debe discutir en la asamblea y decir, bueno, sí deberíamos tipificarlo ya como delito, porque como sabemos, dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal existen normas totalmente vagas y que están con ambigüedad. Entonces, si en la misma norma de abuso sexual dicen, bueno, el no consentimiento, el no acceso carnal, etcétera, pero se necesita recalcar algo como el acoso callejero en específico, dependiendo de la gravedad. Bueno, eso sería el último recurso, ¿no? Y en este caso, la sanción social que te comentaba, en donde la persona que ve esto ya lo vea mal, y una sanción civil no de índole pecuniaria, sino más bien de que pueda acudir al trabajo comunitario y que se le obligue a la persona a acudir, en este caso, a capacitaciones o cursos de género, ¿no? Entonces, ese sería el acoso callejero como política de fuerza, porque es la única manera, ¿no?, de erradicar esto. Sí, me parece interesante, sobre todo como tú dices, dentro del acoso sexual, por ejemplo, hacer notar la presencia de este acoso callejero, en específico en los grados que tú mencionas, porque si lo tipificamos de manera autónoma estaríamos aumentando nuestro catálogo de delitos simbólicos. Y bueno, Carla, para ya finalizar, una recomendación que puedas darnos a nosotros, los estudiantes, para aquellos que están iniciando en la carrera también, ¿qué nos puedes recomendar? En este ámbito del tema del acoso callejero, bueno, romper el silencio para todos, porque esto no es una lucha solo de mujeres, esto es una lucha también de hombres, porque también hay hombres que se han aliado a esta lucha, porque esto no es que, bueno, porque ella es feminista, ella está en contra del acoso, no.
No hay hombres que están aliados a esta lucha, romper el silencio y que todos podemos ser parte de esta solución. Con gestos sencillos, obviamente, pero impactantes. Y la gran demanda en este caso que te había comentado de la creación de política pública. Y también les invito a todos los oyentes, a todos los que nos visualizan en este momento, poder actuar frente a estas situaciones que pueden pasarle a cualquiera y que puedan visitarnos dentro de nuestra página de cuenca.ijolaba.org, que ahí está cómo se está manejando el movimiento a nivel internacional, y también que puedan visitar la página de standupinternational.com, que ahí está también las capacitaciones en distintos días que se va a desarrollar en este mes de diciembre, que son capacitaciones en español. Muchísimas gracias, Carla, por este aporte que nos has brindado el día de hoy sobre este tema muy importante y que, como bien lo mencionamos al inicio, carece de profundidad en el mismo, pero ya con esto esperamos que muchos lo conozcan, que llegue a más personas y que más personas se interesen sobre el mismo. Muchísimas gracias, Byron, por la invitación. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y recuerden que de estudiante a jurista, un paso. Tú decides. Nos vemos en el próximo video.